Bien, en esta sesión haremos un análisis final sobre algunos aspectos importantes a considerar en la conservación de forrajes. La conservación de forraje no es un método nuevo en la agricultura. Existen evidencias de conservación desde los años 1000 a 1500 a.C., que muestran que los egipcios conservaban forraje en forma semejante a lo que hoy denominamos ensilaje. Los procesos de conservación de forraje nacen de la necesidad de almacenar alimentos de calidad para periodos de escasez, y en la actualidad el forraje conservado ha tenido otra dimensión, en el sentido de que no solo se utiliza en aquellos periodos en que falta forraje, sino que forma parte de la dieta anual de algunas especies y categorías animales, como por ejemplo en la engorda de animal de carne o en los sistemas de producción de leche que tienen partos todo el año. La función básica de la manufactura del forraje conservado es almacenar y reservar alimento para su uso posterior, y donde las pérdidas de calidad y de nutrientes sean mínimas. Nosotros tenemos que los métodos de conservación de forraje corresponden al ensilaje, enilaje y lleno. Y cada método posee variantes respecto a la elaboración y las formas y dimensiones de su almacenamiento. Ahora, los excedentes de la producción de praderas y pasturas generadas en los periodos de mayor crecimiento son utilizados para esta labor, pero además existe un grupo importante de especies que son destinadas en forma específica para la conservación. Ahora, diversas especies son establecidas con este objetivo de conservar. Por ejemplo, la alfalfa, que en las zonas mediterráneas es principalmente para la elaboración de heno, en las zonas templadas es para elaboración de enilaje. El maíz, que en todo tipo de zonas es destinado a la elaboración de ensilaje. La avena, más vicia, también destinada para elaboración de heno y ensilaje. La avena más arveja, también heno y ensilaje, y los cereales de grano pequeño, que en su mayoría son para producción de ensilaje, pero también se puede hacer heno. Ahora, el ensilaje es una técnica de conservación que se logra por medio de la fermentación ácido-láctica bajo condiciones de anaerobiosis, es decir, sin aire. El contenido de materia seca de las especies el contenido de materia seca de las especies y el estado fenológico en que se encuentran las plantas al momento del corte son un elemento, un factor determinante para poder tener un forraje de buena ensilabilidad. Y este valor se encuentra entre el 20 y 35% de materia seca. Ahora, el ensilaje ha ido reemplazando progresivamente al heno como técnica de elección en las zonas templadas, ya que es menos dependiente de las condiciones ambientales y puede ser elaborado con una mayor diversidad de cultivos forrajeros, donde las praderas de gramíneas y leguminosas a cultivos forrajeros como el maíz, sorgo y los propios cereales de grano pequeño son opciones para desarrollar este proceso. Ahora, existe una diferencia importante entre lo que son las gramíneas y las leguminosas respecto a la ensilabilidad, o sea, la facilidad con que se ensilan. Y esto se determina principalmente por la aptitud fermentativa y la capacidad buffer que ellos tienen. Y ustedes pueden observar aquí que el contenido de carbohidratos solubles medidos en gramos por kilo de materia seca en el maíz son entre 80 y 300, en la vallica entre 35 y 300, pero en la alfalfa
tiene muy pocos carbohidratos solubles, que son entre 20 y 150. En cambio, el contenido de proteína en la gramínea es menor, de 8 a 10, pallica de 10 a 18, y en cambio en la alfalfa 14 a 24. Estamos hablando del momento en que uno va a hacer el ensilaje. Y por lo tanto la relación carbohidrato-proteína cambia desde de 1 a 3 a 0,1, 0,8. Bueno, esto determina que la capacidad buffer, es decir, los 1000 equivalentes por kilo de materia seca que se requieren de ácido, son mucho mayores en la alfalfa que lo que pueden ser unas gramíneas. Y por supuesto que la aptitud fermentativa es muy baja en el caso de la alfalfa. Y por eso en alfalfa lo que principalmente se desarrolla no es ensilaje, sino que es enilaje, que es una técnica de conservación que considera la predeshidratación del forraje antes de ser almacenado bajo condiciones anaeróbicas, donde se efectuará la fermentación ácido-láctica. Ahora bien, la deshidratación se realiza en el campo postcorte y en este proceso se utilizan rastrillos removedores que permiten exponer a las plantas a una deshidratación homogénea, porque les ponen, ¿no es cierto?, primero generan una turbulencia, viento, y segundo la dejan expandida y les ponen, ¿no es cierto?, al ambiente. El contenido de materia seca de un enilaje se ubica entre 35 y 45%. Sobre 45% es difícil de compactar y se producen muchos espacios, por tanto, muchos hongos pueden estar en esa condición. Valores de materia seca que tienen habitualmente problemas con la presencia de micotoxinas en su interior y por lo tanto hace necesario que en la dieta de los animales se consideren las famosas atrapatoxinas. Ahora, el ensilaje predeshidratado requiere menos producción de ácido láctico y se estabiliza a pH más altos que los ensilajes que tienen bajo contenido de materia seca. Un alto contenido de materia seca aumenta la concentración de materia seca soluble en el ensilaje y el resultado es un aumento de la presión osmótica que inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces la fermentación se frena en un ensilaje premarchito debido a la combinación de alta acidez y alta presión osmótica. El ensilaje premarchito es particularmente importante cuando el forraje ensilar es una leguminosa que es relativamente pobre en los procesos de fermentación de azúcares comparado con el maíz y las gramíneas. El predeshidratado tiende a aumentar el número de bacterias ácido-lácticas presentes en el ensilado y por lo tanto mejora la probabilidad de un temprano comienzo de la fermentación. Y así aquí tenemos a qué pH se estabilizan, digamos, las especies gramíneas y leguminosas dependiendo del contenido de materia seca que ellos poseen. Con un 20% se estabiliza entre un 4 y un 4,2 y con un 45 entre un 5 y un 5,6. Es decir, digamos, bastante más alto en la medida que va aumentando el contenido de materia seca. Y la tercera opción es el heno, ¿no es cierto? Que es que la agricultura moderna, la manufactura de este forraje conservado, fue anterior, ¿no es cierto?, al ensilaje como el primer método, precedió, perdón, la manufactura del ensilaje como el primer método de conservación en el campo. La enificación es un proceso que tiene considerado el secado al sol, a que se someten los forrajes que no se consumen en estado verde, y el objetivo en la producción de heno es eliminar la humedad en forma rápida para conseguir una concentración igual o inferior a 15% de humedad y por lo tanto una concentración de materia seca superior a un 85%. Ahora, la operación principal de la producción de heno es la reducción del contenido de humedad del forraje cortado de un 70 a 90% de humedad inicial a un nivel inferior al 15%, proceso que depende absolutamente de las condiciones climáticas y que puede ser ayudado a través de las técnicas
de acondicionamiento del forraje o de algún aditivo que reduzca en forma rápida la humedad. Existen fardos de forma poliédrica y fardos de forma cilíndricas, y el forraje puede ser empacado en distintas dimensiones, tamaños y pesos. La calidad del heno se puede analizar en un laboratorio, solicitando, por supuesto, un análisis bromatológico. Sin embargo, existen algunos atributos de campo que pueden definir algunos parámetros de calidad de este tipo de forraje conservado, como por ejemplo son la textura, el color, el aroma y principalmente la proporción de hojas, que son fácilmente identificables a nivel de campo. Aquí podemos observar la diferencia que hay entre las especies, y es justamente la proporción de hojas la que define esa coloración y esa diferencia. Aquí tenemos el pastomiel Orcus lanatus, que tiene una proporción de hojas mayor que el pasto oloroso Anthoxanthus odoratum, y por lo tanto este se seca mucho más rápido, y logra extraer más humedad de la planta que este de acá, pero la calidad es baja y la calidad es buena. Ahora, los requerimientos de forraje conservado, uno los puede calcular de varias formas, pero lo primero que uno tiene que saber es el número de animales a los cuales va a alimentar. ¿Cuál es el consumo de ensilaje que va a tener diariamente? Y por lo tanto los requerimientos anuales es nada más que una multiplicación de los kilos diarios por el número de vacas que uno tiene. Y la superficie va a depender directamente del rendimiento que uno logre. Y así, por ejemplo, en el caso de maíz, si uno tiene un requerimiento de 2.300 toneladas de materia seca, necesita, si logra 14 toneladas de materia seca la cosecha real, va a necesitar 167 hectáreas. Pero si saca 24 toneladas, va a necesitar solamente 95 hectáreas. Y en el caso de la vallica, si saca 1,5 kilos, 1,5 toneladas de materia seca por hectárea, va a necesitar 779 hectáreas, y si saca 4, solamente 292. Entonces, básicamente lo que uno tiene que pensar es qué rendimiento potencial o qué rendimiento real puede tener en su predio para poder definir la superficie que debe rezagar o la superficie que debe sembrar en el caso del maíz. Ahora, uno almacena, ¿no es cierto? Almacena el forraje, lo almacena en un silo, en un silo que está en una zanja o en parva o canadiense, etc. Entonces uno tiene que pensar cuántos metros cúbicos requiere para almacenar esa cantidad, o cuántos bolos se requieren para almacenar la cantidad de vallicas de rotación. Y eso uno lo tiene que considerar en base a lo que tiene aquí, lo que tiene que considerar en base a los kilos de materia seca por metro cúbico que uno va a almacenar. Ahora, los costos del kilo de materia seca ensilada son muy distintos cuando uno hace parva o cuando uno hace bolos. Y aquí ustedes pueden observar que lo que determina el costo final del kilo de materia seca es obviamente el rendimiento que se logre en cada una de las especies. La conservación de forraje responde a una necesidad de los sistemas de producción animal, que posee un proceso de manufactura compleja, donde los detalles definen la calidad y el costo final de producción. Por lo tanto, y con este resumen, damos por finalizado este curso, en el cual hemos analizado las diferentes opciones de conservación de forraje, como es el ensilaje,
el heno y por supuesto el enilaje.